tardes a todos. Son las 5 en punto y les damos la bienvenida a esta tribuna número 17. ¿Sí? El día de hoy tenemos un invitado muy especial, realmente uno de los líderes empresariales y del sector tecnológico más importante de toda Latinoamérica, un colombiano que nos enorgullece en toda su trayectoria y gestión en este caso de la compañía Claro, ahora al frente de la responsabilidad de América Móvil. Creo que no profundizo más porque Santiago, como siempre, hace la bienvenida a nuestro invitado. Así que, Santiago, adelante. Y muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tribuna Colpatria Olimpia. Doctor Juan Carlos Archila Cavallo es nuestro conferencista. Tenemos el honor de tenerlo. Juan Carlos es egresado del Colegio San Carlos en Bogotá, ingeniero industrial con mención honorífica a la Universidad de los Andes. Cuenta con maestría en negocios internacionales de la Universidad de Carolina del Sur y fue becario del programa Colfuturo, que apoya a los mejores estudiantes del país. Entre 1994 y 2007 se desempeñó en diferentes cargos en Motorola de México. Entre 2007 y 2009 fue presidente para América Latina de Brightstar Corporation, una de las empresas emprendedoras de origen hispano más reconocidas en el mundo y líder en soluciones integradas. Juan Carlos, desde el 2009 hasta el 2016 fue presidente de Claro Colombia. Uno de sus mayores logros frente a de la compañía fue consolidarla como el operador de telecomunicaciones más importante del país. En la actualidad es el presidente de América Móvil en Colombia, empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica y subsidiaria de Claro. Juan Carlos, muchísimas gracias por aceptar ser conferencista en esta tribuna. Es un honor para nosotros tenerlo el día de hoy y por favor el auditorio es suyo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Santiago, por esa presentación. Y bueno, Daniel, también a ustedes en Olimpia por la invitación y por ser uno de los grandes y crecientes jugadores en la industria de la informática y de las soluciones de identidad. Así que pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor poder aquí compartir algunas de las experiencias que hemos tenido durante estos duros meses de la pandemia. Entonces un poco quisiera comenzar por contarles sobre América Móvil un poco. América Móvil es la empresa dueña o el holding de todas las empresas de telecomunicaciones del grupo, básicamente enfocados, como lo mencionaba Santiago, en los servicios integrados de telecomunicaciones y de pronto explicar un poquitito qué quiere decir eso de servicios integrados, que parece ser un nombre más sofisticado que lo que realmente debería ser. O sea, al final del día, pues todos hemos vivido esta época en la evolución de las telecomunicaciones, todo lo que ha venido sucediendo, el mundo de los datos, el Internet, etcétera. Sin embargo, pues algo que es una tendencia a nivel mundial es que las empresas de telecomunicaciones pues están yendo más allá de simplemente ser prestadores de servicios de telecomunicaciones. Una industria muy compleja de unas inversiones enormes, pero lo que sí se ve, y muchas personas hablan por ejemplo, de que los datos son el nuevo petróleo y la información que se puede recoger a través de estos sistemas de telecomunicaciones, pues tienen un gran valor y es lo que se ha conocido como la economía digital o este mundo que se puede desarrollar. Y pues en ese sentido, América Móvil ha hecho unas inversiones muy importantes en empresas de desarrollo de software, por ejemplo en el caso de Colombia, y por eso ustedes ven aquí en la parte de abajo de esta gráfica, pues que hablamos de Claro y de la empresa Global Hits. Global Hits es probablemente la mayor empresa de desarrollo de software en Colombia hoy.
con alrededor de 1.800 desarrolladores de software que se han contratado y entrenado en los últimos 3 años y medio. América Móvil, pues además es una empresa que es una de las top 10 telcos a nivel mundial, junto con empresas como AT&T o China Mobile o China Telecom, Deutsche Telekom de Alemania, Vodafone inglesa, Verizon. Ese tipo de empresas son las que pues hoy en día han venido, de hecho, consolidando, y ahorita lo voy a mencionar un poco, las operaciones en los diferentes países del mundo. Y pues evidentemente pues los servicios que prestamos nosotros pues son conocidos, pues es lo que vendemos, los servicios de Claro en todo lo que son soluciones de comunicaciones móviles, alámbricos, al consumidor y a los servicios digitales empresariales. Poco para hablar de la presencia de América Móvil en el mundo. Estamos hablando de alrededor de 25 países. Como mencionaba anteriormente, pues los servicios convergentes, que es, digamos, hacia donde está yendo esta industria, donde todo converge y se prestan servicios servicios fijos y móviles, y una buena parte de negocio que es algo diferente de América Móvil, de muchos de los operadores a nivel mundial, que es un gran negocio de televisión satelital, o lo que se conoce como televisión de paga, también a través de los servicios fijos. Estamos hablando de alrededor de unos 25 millones de clientes a nivel mundial en lo que es televisión satelital. Aquí en este slide también vale la pena resaltar un poquito el gráfico de esa línea roja que está ahí, que es un cable submarino que se construyó hace unos 3, 4 años, se terminó de construir, duró alrededor de otros 3, 4 años, y es un cable submarino que efectivamente pues conecta todas las Américas y que pues realmente nos da una ventaja importante. Algunos datos aquí de qué es América Móvil, pues básicamente estamos hablando de un operador que tiene 9 satélites en el aire, alrededor de 21 centros de datos distribuidos por las Américas y en Europa, como pudieron ver. Estamos hablando de más de 90,000 torres, estaciones base, alrededor de 362, con eso le damos servicio a alrededor de 362 millones de accesos al hogar, al sector empresarial y líneas móviles. Y estamos en mercados que más o menos sumados son alrededor de 900 millones de personas el potencial a atender. En Colombia, ya para aterrizar un poquitito, pues lo que algunos de ustedes de pronto ya conocen, estamos hablando de 31 millones de conexiones móviles, cerca de 3 millones de suscripciones al hogar, hogares que tenemos servicio, por lo menos uno de los servicios de internet, telefonía fija o televisión de paga, pero en realidad pues estamos hablando de que tenemos alrededor de 7.3 millones, número que coincide con el de la derecha, 7.3 millones de hogares conectados, es decir, podríamos darle servicio a 7.3 millones de hogares. En la modalidad de pospago, pues tenemos 7.3 millones de usuarios también, que es un tema bastante relevante e importante para la industria. Un poco ya entrando en materia, pues hablar un poco sobre el 2019. El 2019 fue un año realmente muy retante para la empresa, pero también muy positivo. Vimos una serie de cambios importantes en toda nuestra dinámica. Fue el año en que consolidamos la fusión de Telmex y Comcel. De pronto, no muy relevante para muchos de ustedes, porque pues en el 2012 fue cuando hicimos el cambio de marca a Claro, desaparecer la marca Comcel, que era una marca de las primeras de reconocimiento en el país, Telmex, que tenía una muy buena posición también en los servicios fijos, y cambiarla a Claro, pero ya el año pasado se terminó de perfeccionar la fusión de las dos empresas en Colombia, que estamos hablando de dos empresas que facturan del orden de unos 11, 12 billones de pesos al año. Inversiones, unas inversiones muy relevantes, como mencioné al principio. Estamos hablando de que
En Colombia, América Móvil ha venido invirtiendo del orden de unos $1.000 millones al año en promedio. Los últimos años un poquito menos, ha habido una serie de retos fuertes. Tuvimos una situación de un fallo muy costoso para la empresa que tuvimos que asumir, y eso nos hizo reducir las inversiones, cosa que finalmente terminó redundando en que en toda la industria se redujeron las inversiones en los últimos años. Un poco un proceso de transformación, como hablaba anteriormente, pues una parte enfocarnos mucho a la digitalización, que nos sirvió muchísimo en este momento de pandemia, y por ejemplo, pues ahí está mencionado la aplicación de Mi Claro. Para darles una idea, Mi Claro en las últimas semanas de pandemia, estamos hablando de que alrededor de 600 a 700 mil personas nuevas entraron a hacer el servicio, a utilizar y autoatenderse a través de aplicaciones como Mi Claro. Está también pues lo que mencioné de desarrollo de software. Eso ha sido un desarrollo importante en los últimos años, en el año 2019 sin duda, comenzar a prestar servicios de transformación digital a las empresas. Mucho avance en el tema de Claro por Colombia también. Claro por Colombia es el programa de responsabilidad social de Claro, que se apalanca en la Fundación Carlos Slim. No es una fundación en Colombia, pero se apalanca en todo lo que ha venido haciendo la Fundación Carlos Slim en el mundo, y pues como plataformas en Colombia primordialmente enfocados en el tema educativo, donde hemos estado poniendo a disposición de los usuarios plataformas, por ejemplo, como Capacítate para el Empleo, que es una plataforma que permite a cualquier persona sin ningún requisito, en forma gratuita, entrenarse capacitarse en alrededor de 200 oficios en un periodo de 2, 3, 4 meses, dependiendo del tiempo que el usuario lo quiera hacer. Pero eso está enfocado a ayudar a la empleabilidad en Colombia. Está también Pruebas PISA, que es una plataforma que permite a los estudiantes familiarizarse con las pruebas PISA, tan relevantes ahora que Colombia entró a la OECD, etc. Y lo último, que fue pues 2 eventos muy importantes del año 2019, después de mucho tiempo de estar esperando por esta evolución: la Ley de Modernización de las TIC, la Ley 1978, después de varios intentos y varios años se aprobó, unos cambios muy importantes para la industria, cambio en el sentido en que la visión del país cambió radicalmente. El espectro es para el uso para los usuarios y no para una razón recaudatoria del Estado. El cambio interespiratoria del Estado terminó en la subasta del año 2019, y ahora voy a hablar un poquito más en el mercado ahorita, y fue fundamental para poder afrontar la pandemia ahora. Entonces, pues, finalmente, la verdad, nuestras perspectivas para el 2020, primer trimestre, fantástico. Realmente veníamos muy bien, en un nivel de aceleración muy fuerte. Desafortunadamente, pues, se vino esta situación del COVID, pero realmente, pues, lo que quisiera compartir un poco, pues, es que esto nos obliga a sacar lo mejor de todos nosotros, y tenemos que hacerlo. Y pues digamos, afortunadamente nos agarró con un proceso de transformación cultural y digital bien. Realmente pues compartir un poco, sí, nos sea muy avanzada desde hace varios años en la empresa, y pues que realmente, como mencionaba el doctor Perdomo antes de que todos ustedes entraran a esta charla, pues es que realmente aceleró muy fuertemente todo ese proceso de transformación, y yo creo que es algo que está aquí para quedarse, y es algo que todos tendremos que afrontar y entender y resolver muy rápidamente. Bueno, con eso, pues digamos, paso a este momento difícil, y sin duda, pues la primera decisión que había que tomar, pues efectivamente cuidar a la gente. Claro, ahora lo vamos a ver, estamos hablando de un poco más de 10,000 personas en el país, y pues sin duda venía un reto muy grande de asegurar que toda la gente
estuviese cuidada de la mejor manera posible. Pero al mismo tiempo, algo que nos propusimos pues fue que teníamos que, sin duda, no olvidar que deberíamos estar enfocados en la sostenibilidad de la empresa, en preservar el empleo. Era claro que el tema de empleo es un tema muy retante y que pues desde la perspectiva nuestra pues necesitamos asegurarnos de que mantuviéramos la dinámica de la empresa para preservar el empleo, prestar servicio al usuario sin duda, o sea, y pues algo que efectivamente sucedió pues es que se fue declarado como un servicio esencial, lo que no era, pues no era por lo menos a nivel de declaratoria del gobierno, pero algo que tuvimos que afrontar y pues seguir construyendo valor económico. Entonces afrontamos esa situación de ser declarados un servicio público esencial, lo cual sin duda pues fue algo que desde la perspectiva digamos, de la operativa de la empresa pues fue muy positivo, porque pues es un reconocimiento de parte del gobierno decir es fundamental que las empresas de telecomunicaciones sigan operando en forma segura y responsable y pues que ajusten toda su operación. Y eso fue lo que hicimos desde el primer día. Sin duda, pues reforzar todo el tema de aseo y desinfección en todas nuestras sedes, en todos los centros de atención y ventas. De forma inmediata tomar acciones y asegurarnos de que toda la gente pudiera seguir trabajando, aunque pues evidentemente muchas de las personas pues se fueron al teletrabajo, a trabajar desde sus casas, pero tuvimos una porción importante de atención. Nunca cerramos el 100% de los puntos de venta, siempre mantuvimos un nivel de atención, entendiendo que los usuarios, las personas, pues una porción estaríamos haciendo pues obviamente una distribución inmediata de lo que fueron kits de bioseguridad y asegurando, y ahora vamos a ver un poco los resultados de eso, de lo cual la verdad nos enseña algo y creo que es algo para compartir, y es posible convivir con la pandemia y viste resultados para comprar. Claro, esto requiere de un montón de disciplina, sabemos que es algo súper difícil. Y hablando de disciplina, pues una de las primeras cosas que nos entregó la Fundación Carlos Slim fue una aplicación, inclusive antes de todas las aplicaciones que han salido por todas las ciudades, el país, etcétera, donde todos los empleados pues reportamos nuestro estado de salud, y es nuestra forma de controlar cómo está la salud de todos los empleados en forma en línea. Aquí pues se muestran un poco de las estadísticas, donde pues básicamente se muestra lo que está pasando en el mundo, Colombia, y qué está pasando en Claro. Estamos hablando de que en el mundo los casos críticos llegan al 1.6, 1.7%. En el caso de Claro, con nuestra población de un poco más de 10.000 empleados, a la fecha estamos hablando de 11 contagiados. 11 contagiados considerando que estuvimos prestando servicio en los hogares, prestando servicio en los puntos de venta, prestando servicio en los call centers, claro, en forma limitada, pero al final del día estamos hablando de menos del 0.1% de situación. También nos tomamos la responsabilidad de revisar qué está pasando con nuestros aliados. Nuestra industria es una industria donde pues muchas personas, muchas empresas nos están apoyando permanentemente en la instalación en hogares, call centers, etcétera, etcétera. Entonces, pues estamos hablando de otras 32.000 personas que tenemos hoy en día monitoreadas, donde en ese caso tenemos alrededor de 12 confirmados. También un índice aún más bajo, y esta es la gente más expuesta. Estas son las personas que están yendo a las casas, que están en la calle, que están en los centros de atención y ventas, y realmente pues nos sentimos muy, muy orgullosos de que podamos efectivamente poder prestar el servicio a pesar de que, y pues con unos buenos resultados, creemos en el tema de lo que son contagios.
En términos, pues mencionaba yo la entrega de elementos, pues de elementos hemos hecho una distribución enorme a nivel nacional. Claro, las herramientas de teletrabajo, pues las hemos puesto en funcionamiento para nuestro propio servicio. Alrededor del 39,5% de los colaboradores han estado trabajando en las sedes, pero el resto desde su casa o algunas personas en vacaciones. Así que pues de esa manera nos hemos tomado esa responsabilidad y ese compromiso de mantener conectada a Colombia. Aquí realmente les muestro los verdaderos héroes silenciosos y que no muchas veces tan reconocidos, pero estamos hablando de más de 4.300 ingenieros y alrededor de 15.000 técnicos sedes, pues de silencio, 7.000 personas en call centers, 7.000 posiciones y alrededor de 5.000 personas en los centros de atención y ventas que han sido los que han estado manteniendo la operación, pudiendo prestar el servicio durante todo este tiempo. Así que a estos también habría que salir de pronto a las 8 de la noche y darles un aplausito de vez en cuando. Con nuestros clientes, pues el otro tema, pues sin duda un gran reto, la gente, pues evidentemente con los retos de ingresos que todos estamos sufriendo y que evidentemente al mismo tiempo requieren de un montón de conectividad. Así que la decisión fue muy rápidamente duplicarle los datos a los 8 millones de clientes postpago de lo que tenían contratado. Se lanzaron los paquetes de prepago en 2x1, es decir, si una persona cargaba 10 pesos, ahora recibía el doble por esos mismos 10 pesos. Subir las velocidades en los hogares, 50% más de velocidad a todos los clientes que tenían los servicios todos los servicios con Claro. Entretenimiento, aumentar el número de canales de televisión, porque pues, la gente sin duda está invirtiendo entre 2 y 3 horas más a la semana viendo televisión. Así que, pues de esa manera hemos podido responder también a los usuarios y darles más valor. Por el otro lado, pues está un trabajo muy cercano con el gobierno. Realmente este gobierno ha tomado esto con una seriedad impresionante. Pues se sacaron una serie de medidas que realmente han sido beneficiosas para los usuarios, primordialmente la exención del IVA que va hasta, faltan casi 2 meses más, el mínimo vital, y es que las personas que dejaran de pagar igual no se quedan desconectadas. Salió la iniciativa del Corona App que realmente a mí me ha sorprendido porque pues trabajando con ellos hicimos un ejercicio de buscar a todos los usuarios y hoy en día el Corona App ya hay alrededor de 9 millones de personas en Colombia registradas, eso con una parte de trabajo importante de los operadores de telecomunicaciones. Se desarrolló una aplicación, no, es una página móvil y una página web de Colombia Aprende, un poco anticipando la situación de que los niños pues necesitan tener ese acceso y ese acceso gratuito que lo está otorgando la empresa para que los niños puedan acceder a todos los documentos y elementos de su currículum. Y pues por último, el gobierno nos ayudó mucho para poder responder rápidamente a un concepto que nos permite obtener los permisos de una forma más rápida para poder hacer el despliegue de infraestructura. Así que eso también fue algo muy positivo que se trabajó con el gobierno. 2 temas adicionales que venían ahí andando, a Dios gracias. Como lo mencioné, voy a hablar del segundo en este slide, y esto es resultado de la subasta de espectro de diciembre pasado. En esa subasta hubo 2 tipos de espectro, uno que se conocía como el de 700, que es como el que ha sido más nombrado y sonado, de 700 MHz, porque ese es el que va a llevar un montón de cobertura a muchas zonas del país donde hoy no tienen cobertura, más de 3.600 localidades que hoy no tienen cobertura. En los próximos 5 años van a estar cubiertas más de 7.200 kilómetros cuadrados de
del territorio nacional, pues tendrán una nueva cobertura. El otro espectro, el de las bandas altas, que es el de 2500, pues nosotros tuvimos la oportunidad de ponerlo en producción en cuestión de unas 6 semanas, y eso nos permitió prácticamente duplicar la capacidad de la red 4G y aumentar las velocidades de la red 4G de Claro en un 35%. Entonces eso realmente fue pues una respuesta que no teníamos planeada hacer a esa velocidad por lo menos, pero que nos habilitó para poder atender toda esa demanda que se vino encima por la pandemia. Y lo segundo, pues era un proyecto que ha sacado el Ministerio de las TIC, un proyecto de Colombia Conectada, que es un proyecto que debe sumar al final del orden de 500.000 nuevos hogares en Colombia conectados con internet de banda ancha. Nosotros como Claro nos ganamos la licitación como de 240.000 de esos hogares, y hemos tenido la oportunidad como de ejecutar como el 50% de esos en una forma acelerada ahorita durante la pandemia, conectando usuarios de hogares de estratos 1 y 2 que lo están necesitando muchísimo para temas de estudio y trabajo, etc. Pues yo creo que el otro punto que claramente hay que mencionar, pues son momentos difíciles, son momentos que requieren de todos nosotros, de mucha solidaridad, solidaridad que iniciamos por casa. Muchos de nuestros colaboradores, pues si bien siguen teniendo una actividad permanente, pues definitivamente la actividad bajó, sus ingresos bajaron, y pues sin duda era importante apoyarles, así que hicimos una campaña muy orgulloso de ver que los empleados directos de Claro contribuyeron con casi 90 millones de pesos en una campaña fugaz, y pues finalmente la empresa puso otros casi 600 millones de pesos para poder ayudar a alrededor de 7.300 colaboradores que lo estaban necesitando, que lo están necesitando en ese momento. También estuvimos trabajando muy fuertemente con una organización que también nos enorgullece mucho, que es Colombia Cuida Colombia. Es una organización que básicamente no tiene jefes, no es una fundación, no, simplemente es muchas empresas, muchas personas trabajando juntos. Esa organización de muchas personas y muchas empresas hoy en el periodo de pandemia ya ha distribuido el orden de 20.000 toneladas de alimentos. Estamos hablando y ahí el gran héroe se llama ABACO, la Asociación de Bancos de Alimentos. Debo hacerles un reconocimiento muy importante. Estamos hablando de casi 20 bancos de alimentos en el país, que realmente es una labor impresionante, y los invito a todos a acompañar ese esfuerzo que hace Colombia Cuida Colombia. También estuvimos trabajando muy de cerca con nuestros aliados tenderos, que por cierto también siempre estuvieron abiertos desde el día 1 de la pandemia. Ellos nunca cerraron, y pues son unos aliados comerciales nuestros muy importantes. Ahí estuvimos entregando kits de protección a 12.500 tenderos. Otro punto que yo creo que es importante y me permito volver a resaltar, y volver a hacer un llamado a decir, tenemos que hacer una reapertura responsable. Tenemos todos los empresarios del país asegurarnos de que volvemos a arrancar, y que no paramos, y que el país sigue adelante. Y pues yo creo que ahí hay un elemento, por lo menos desde nuestra perspectiva, nosotros nos propusimos y dijimos, tenemos que seguir nuestro proceso de innovación. Lanzamos productos durante el proceso de la pandemia, una alianza que se hizo con SAP, por ejemplo, para básicamente todo este servicio de inteligencia de datos en la nube, y pues poder seguir y acompañar un poco el proceso de transformación digital acelerado que viene. Se lanzó también, y esto hace parte de nuestra prueba piloto de 5G, que vendrá, esperamos que sea autorizada muy pronto, y que sobre eso
podamos demostrar la tecnología de 5G en una solución de telemedicina que, por cierto, está atada al tema del COVID, en la medida en que se puede hacer estas soluciones de diagnóstico, se me olvidaba la palabra, diagnóstico asistido por tomografía, que básicamente esta es la prueba reina del COVID. En 2 segundos sabemos si tienes COVID o no, a través de una prueba de tomografía y en forma poder ver si los pulmones de la persona ya están afectados. Y pues, por último, aquí mencionarles algo que yo creo que pues es positivo. Y lo digo positivo en el mensaje, decirle a todos los empresarios que gracias por acompañarme hoy, por estar aquí, por querer escuchar. Y estas acciones, los usuarios y nuestros clientes las reconocen. Las reconocen reconociendo, pues, primero que todo la marca, esto es algo que es positivo, y también reconociendo lo que se llama esa cercanía hacia la marca de los usuarios, donde crecimos alrededor de 5 puntos en el proceso de la pandemia. Así que, pues, realmente es algo que vale la pena hacer, que es un tema de decisión, que sí, que es un tema retante, que sí, que efectivamente hay que entenderlo, trabajarlo con las personas que trabajan con uno, generar ese convencimiento de que tenemos que regresar y regresar más fuertes de lo que entramos a la pandemia. Así que, pues con eso ese era el mensaje de hoy. De nuevo, gracias a todos por los que están escuchando, a Daniel, a Santiago por la invitación y por la oportunidad de compartir un poco lo que muy orgullosamente digo, han hecho más de 40,000 personas en Colombia y sus familias que también los apoyan para lograr ese resultado y pues poder prestar el servicio que estamos comprometidos a prestar. Bueno, Juan Carlos, de verdad muchísimas gracias, y creo que en general en esta pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia que hoy en día, en pleno siglo XXI, tiene la industria de las telecomunicaciones, metafóricamente como la autopista que permite que hoy el teletrabajo y en general las empresas estén, digámoslo, funcionando. Así que de verdad felicitaciones por ese esfuerzo, porque sabemos que detrás de esos 40,000 personas que mencionas que han dedicado sus días y noches para que el país esté conectado, pues hay mucho sacrificio y hay mucho esfuerzo, digámoslo, personal y organizacional. Así que muchas gracias con eso. Bueno, vamos a dar inicio a la etapa de preguntas. Como siempre, pueden enviar sus preguntas por el chat o pueden hacer el envío de preguntas o levantar la mano a través de la opción de levantar la mano. Tenemos 2 preguntas en este momento. Primero, Marta Lasprilla, quien le voy a dar la palabra. Marta, muchas gracias por acompañarnos y adelante con tu pregunta. Gracias, Daniel. Gracias, Santiago. Y por supuesto, Juan Carlos Archila, muy agradecida por la presentación. Juan Carlos, yo, desde que usted mencionó que iban a ampliar la cobertura en el país, mi corazón brinca aceleradamente pensando si finalmente vamos a tener acceso a Internet en la finca. Y yo he entendido que digamos que ustedes han tenido problemas por restricciones pues, de aquel fallo que usted mencionó, y entonces se cerraron las inversiones y por lo tanto llevo detrás de cuándo llegarán desde hace mucho tiempo. Pero usted menciona que van a ampliar y por supuesto quisiera saber si primero se van a llegar al Casanare, donde entiendo que la dificultad es enorme porque la densidad poblacional es muy baja, y entonces cuál es el interés de la empresa. Pero pues, digamos que me interesa mucho saber ese tema. Y tengo varias preguntas más. Bueno, si quieres, no soy tan bueno con la memoria y se me olvidan todas las cosas, entonces voy una por una, pero gracias por la pregunta. Y pues yo lo que te diría a ese respecto es,
Indudablemente Colombia trae como país un retraso muy fuerte en lo que llaman la brecha digital, el hecho de poder conectar a todos aquellos que están desconectados, que estamos hablando en el orden del 50% de los colombianos, en particular en Internet, porque en el servicio de voz móvil realmente el nivel de cobertura es mucho más amplio. Y cuando digo amplio, pues en los servicios de voz móvil, prácticamente todo el mundo tiene servicio de voz móvil. Prácticamente el 100% de los municipios del país están cubiertos, que eso no quiere decir que todo el país esté cubierto, sigue siendo un reto, pero yo creo que el gran reto hoy en día es el Internet y el Internet de banda ancha. Y eso es lo que el gobierno nacional se ha propuesto hacer, y lo mencioné un poco al puro principio de la presentación. Mencioné el proyecto de ley de modernización de las TIC, perfectamente enfocado en esa dirección. Este gobierno vino con ese compromiso de realmente buscar cerrar esa brecha digital. Y un segundo elemento que lo mencioné también, que es el espectro de 700 MHz. Ese espectro de esa calidad, de bandas bajas, es muy importante para lograr resolver eso en el tiempo. Y quiero ser bien claro contigo, Marta, porque pues estas inversiones toman tiempo para hacerlos, hay que sacar permisos, etcétera, etcétera. Mencioné entonces que ese espectro de 700 MHz es el que nos impone a todos los operadores, a los 3 que ganamos espectro, porque hubo un operador de los grandes en Colombia que se quedó sin espectro y no compró espectro, pero los otros 3, uno nuevo y otros 2 de los existentes, incluido Claro, adquirimos ese compromiso de ir a cubrir una serie de localidades nuevas. Honestamente te dije que mi memoria es la mano y no me acuerdo. Bueno, aquí me están ayudando, gracias. En Casanare nosotros nos comprometimos a cubrir 26 localidades. Espero que tu finca termine incluida ahí, no sé en qué tiempo. Y el segundo punto, pues es, este espectro da, si piensas con ese espectro, pones una torre, puedes cubrir, no sé, 20, 25 kilómetros a la redonda. Diferencia de otros espectros que puedes tener, no sé, 6, 7 kilómetros a la redonda o menos. Entonces, creo que va a ser algo muy positivo y que efectivamente en el tiempo vamos a llegar con mucha más cobertura y cobertura de Internet de banda ancha. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a darle la palabra al doctor Fernando Bedoya. Estoy aquí iniciando. Fernando, exdirector del programa de Computadores para Educar, que creo que nos acompaña desde Nueva York. Así que, Fernando, buenas tardes y gusto saludarte y gracias por acompañarnos. Hola, Daniel. Hola, Juan Carlos. Muchos saludos a todos. Hola, Fernando. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, una pregunta. Ahora que vemos que el servicio de Internet por fin es un servicio básico esencial, que lo habíamos pedido desde hace mucho tiempo, y que con la fuerza que ha cobrado esta pandemia nos ha obligado a tener soluciones remotas para trabajar y nos ha cambiado la forma de vivir, nos ha tocado acostumbrarnos a una nueva realidad. ¿Cómo podríamos incluir o cómo podríamos promover que este servicio de Internet, que se ha vuelto parte ahora de nuestras vidas, sea también parte de lo que se está llamando el ingreso básico universal, la renta básica universal para las personas de menos ingresos? Es decir, que las personas que se están dando cuenta que la tecnología le ofrece una nueva forma de vivir, no se queden limitados por la condición económica a acceder a las ventajas de la tecnología. Un ejemplo, pues, que es radical, pero que vale la pena mencionar, es que en algunos países hasta las personas que viven en la calle pueden pedir algún tipo de ayuda económica con un teléfono móvil en la calle, no necesitan tener dinero. Entonces, ¿cómo poder incluir para las personas de menor capacidad económica el servicio de Internet dentro del proyecto de renta básica universal, ya que nos estamos dando cuenta que lo necesitamos tanto? Pues, Fernando, yo creo que a tu respuesta es una respuesta compleja. Porque pues todos sabemos que el gran reto de esta cobija que maneja el gobierno nacional
con tantas necesidades y en un país con tantas necesidades, pues es cortica y la jala uno de un lado y se destapa del otro. Hemos hablado, o pues se habla mucho en el país, por ejemplo, de todos estos subsidios que existen, por ejemplo, a los estratos 1 y 2 en los servicios de energía. Y pues al final del día lo que está lo que está sucediendo, inclusive ahora agravado con este tema de la pandemia y seguramente los resultados como la nueva economía que vamos a vivir, pues va a ser aún más retante. Yo creo que hay una avenida, un mecanismo, y es indudablemente, yo creo que hay un tema y es inversión, inversión, inversión. Y la inversión en este sector, tú lo conoces mejor que yo, es una inversión que ha venido del sector privado, primordialmente. A pesar de que pues, en Colombia tenemos una situación muy sui generis al resto del mundo, y es que prácticamente todos los operadores, con excepción de Claro, tienen inversión pública. En ese sentido, y la razón por la cual traigo eso a colación es porque es muy importante que haya una buena dinámica y estructura de competencia que genere los incentivos de inversión a un país para que pase lo que hoy en día ha venido sucediendo, y es, tú lo sabes perfectamente, y es que este es uno de los únicos o pocos servicios deflacionarios que hay en el país por años, por años. Si yo te digo, por ejemplo, hoy en día la tarifa de 1 megabyte en móvil es 70% menos que hace 5 o 6 años. No existe un servicio, no existe un producto cuyos precios bajen de esa manera. Y eso a pesar de que no ha habido la suficiente inversión en Colombia. En Colombia está haciendo falta mucha inversión, lo dijo Planeación Nacional en un estudio en el servicio de telecomunicaciones, y es algo que debe pasar. Ahora, cuando yo hablo de la estructura, mencioné hace un rato, por ejemplo, la subasta de espectro del año 2019, pues realmente no estoy tan seguro y creo que tenemos un reto muy grande todavía en Colombia, cuando en Colombia yo diría que es el único país de la vecindad de 50 millones de habitantes, con 7 operadores móviles que tienen espectro para prestar servicio. Y aún así no hay inversión. Hay algo que hay que corregir en esa ecuación, porque la inversión es la que trae realmente, sigue manejando esas reducciones en las tarifas, que son las que al final del día llevan a resolver el problema que tú estás mencionando de una forma u otra. Ok, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Fernando. Bueno, voy a darle la palabra a Cristian. Cristian, adelante. Cristian Mendieta. Gracias, Daniel. Doctor Juan Carlos, mi pregunta es muy concreta y es de un aspecto empresarial. A nivel nacional, no es un secreto para nadie que dentro de los decretos de emergencia hubo un decreto específico y encaminado a la apertura del servicio de telecomunicaciones, ¿sí? Esto implicó una posibilidad de bajar los niveles de la prestación del servicio, garantizando una cobertura más amplia para todos los hogares colombianos. ¿Cómo Claro afrontó el reto de que un decreto le tumba prácticamente toda esa infraestructura de alta calidad que tenía y le dice de ahora en adelante la prestación de sus servicios tiene que ser mucho más horizontal, más rápida y sin tantos requerimientos de calidad? Cristian, gracias por la pregunta. Estoy ahí sufriendo un poco. Es que creo que salieron como unos 20 decretos, entonces no sé exactamente a cuál te estás refiriendo. Pero me imagino que te puedes estar refiriendo un segundo, aquí, ¿qué dices? Sí, no estoy... Cristian, una pregunta, es que yo lo entendí la pregunta de una manera diferente y aquí está nuestro gerente de comunicaciones ayudándome un poco. Yo entendí la pregunta como estás hablando del tema de la reducción de la calidad en los servicios de audiovisuales, en lo que es HD, por ejemplo, los servicios Netflix, etcétera. ¿A eso te refieres o te refieres
a la reducción en el servicio a aquellas personas que dejan de pagar su mensualidad. ¿A eso te refieres? No, me refiero como tal, digamos, a la posibilidad que dio uno de los decretos de emergencia de no prestar el servicio de las telecomunicaciones bajo los mismos estándares de calidad, con el propósito de que se garantizara una cobertura mayor en vista de que muchas personas tenían que estar desde su casa teletrabajando y al mismo tiempo haciendo el consumo de otros tipos de servicios. Ya. La pregunta... Y no era ninguna de las dos que te mencioné, creo que ya la entendí la pregunta y te está refiriendo a que la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que por cierto no es un decreto, nos liberó de las indicadores de calidad en la prestación del servicio por el periodo de la pandemia. Creo que a eso te estás refiriendo. Si es así, digamos, la respuesta que yo te daría, ¿cómo lo afrontamos? Pues realmente lo que te diría es, no, sí hemos seguido cumpliendo con esos indicadores de calidad, esa es la realidad. La realidad es que afortunadamente las inversiones que se habían hecho anteriormente fueron suficientes para poder adoptar, por ejemplo, crecimientos casi de un 40% de una semana a otra en los tráficos de datos en los hogares, por ejemplo. Ahora, piensen ustedes, imagínense ustedes que ustedes le dijeran mañana, no sé, a Coca-Cola, a Alpina, o a cualquier empresa que le digan produzca 40% más de una semana a otra. Es un gran reto. Ahora, ese gran reto se hizo reubicando equipos, etcétera, etcétera. Y en términos generales, a pesar de que la CRC efectivamente dijo, no te voy a hacer exigibles esos niveles de calidad, lo que nos están dando los indicadores en este momento es que los estamos pudiendo lograr. No sin problemas, pero los estamos pudiendo lograr, con contadas excepciones en diferentes lugares, etcétera. Pero en general en el país estamos cumpliendo con los indicadores de calidad. Que por cierto, los de Colombia son bastante estrictos. Gracias, Juan. Tengo una pregunta que está en el chat y comparto, y es, hay mucha expectativa con lo que pasará con 5G, ¿sí? Con los beneficios que traerá en la economía, en, digamos, la cobertura, el acceso ahora a un ecosistema de Internet de las cosas y la capacidad de conectar sensores, ropa, bicicletas, vehículos y una nueva generación, digámoslo, como de la economía. Ahorita tú alcanzaste a mencionar algo del piloto, de lo que se está haciendo. ¿Cómo ves esa ruta de trabajo? ¿Sí? ¿Cuándo será, digámoslo, los primeros pasos y las realidades que veremos? ¿Y cuáles serán los primeros casos de uso que se pondrán a disposición para que podamos sacarle provecho a esa superautopista de información o de telecomunicación que realmente tanto necesita, digámoslo, la industria, los ciudadanos y el mundo entero para hacer una transformación como al siguiente nivel? Pues yo diría que en el tema de 5G, lo primero que creo que vale la pena mencionar y hacer referencia es al tema de los pilotos que ha diseñado el Ministerio TIC. Muy acertados, por cierto, porque básicamente lo primero pues es, nos van a aquellos que nos aprueben hacer los pilotos, nos van a facilitar un espectro a un costo marginal, digamos, para poder hacer las pruebas de los casos de uso. Lo que está realmente en este momento, la tecnología 5G está en proceso de maduración. Ya hay muchos países en el mundo que ya están lanzando sus redes 5G. Entender que las redes 5G están diseñadas para más bien suplementar ciertas coberturas en ciertas zonas donde se requieren unas velocidades de transmisión y unas latencias, el tiempo de respuesta que tiene entre el terminal y la red muy bajo. Por ejemplo, pues aplicaciones para que eso se dé, o donde eso se requiere es, por ejemplo, la conducción autónoma de vehículos. Claramente todos entendemos que un vehículo no se puede tardar un milisegundo en frenar cuando tiene que frenar y recibir la instrucción y ejecutarla. Entonces, un poco lo primero que yo creo que viene es ese proceso de prueba de la solución de la tecnología y en qué aplicaciones tiene
y dónde va a estar la viabilidad financiera de esas inversiones. Eso es lo primero. Pero lo segundo, pues tiene que venir una fase, digamos, de liberar y poner a disposición el espectro. Yo esperaría que para el año de pronto 2021, aunque habrá que ver las capacidades de inversión con las que quedemos las empresas después de la afectación y qué nivel de afectación tengamos con la pandemia, pero seguramente en 2021 vendrá un proceso de asignación de nuevos espectros para poder implementar soluciones de 5G. Y de ahí pues vendrá un tema de inversiones. Normalmente, por ejemplo, les doy un ejemplo anterior. 3G fue una tecnología que nos tardó como 7 u 8 años en desplegar a nivel nacional. 4G fue una tecnología que ya desplegamos en 4 o 5 años. Todavía nos falta hacer ese despliegue, pero nosotros, por ejemplo, en el caso de Claro, ya llegamos alrededor del 80%, 85% de los municipios del país con 4G, inclusive con 4.5G. Creería que el despliegue de 5G va a ser un poco más rápido, pero no va a ser tampoco tan amplio. No esperaría que 5G lleve a cubrir el 100% del país, sino ciertas zonas donde haga sentido económico y donde las aplicaciones hagan sentido. Es un poco lo que estamos viendo en el mundo. Para dar un ejemplo, puertos. Un puerto estuve hace poco en un puerto en Barcelona, un operario. Y es un puerto que yo creo que, no sé, debe superar, no sé, pero es enorme. O sea, la cantidad de contenedores que llegan ahí, lo opera una persona. Entonces, pues ahí hace sentido poner una red de 5G dedicada para toda la intercomunicación de ese puerto. Y eso es lo que seguramente va a terminar sucediendo en el mediano plazo con 5G. Ok, o sea, resumiendo, podríamos decir que la implementación de 5G va a ser gradual, resolviendo pues como esas necesidades específicas, industria, puertos, ok, perfecto, entendido. Voy a hacer algunas preguntas interesantes que están en el chat. La primera es, en medio de una guerra comercial China-Estados Unidos, ¿sí?, en donde el 5G se volvió un debate incluso presidencial y un bloqueo, digamos, la Huawei, y pues una conversación muy extensa en los últimos, diría yo que 24 meses, a un jugador tan relevante para la región como Claro, ¿qué le representa estar, digámoslo, en curso una guerra comercial entre Estados Unidos y China? Pues yo creo que no solamente es para Claro, yo creo que para los usuarios a nivel mundial tiene una implicación. Tiene una implicación de que, lo primero, retrasa el desarrollo de tecnología. Y eso no es positivo. Indudablemente, pues digamos que esas tensiones económicas hacen que las inversiones que pueda hacer una empresa como Huawei que tú mencionas, o como Nokia, o como Ericsson, o todos los jugadores en este mercado que son nuestros proveedores de tecnología, pues indudablemente afecta el régimen de inversiones de desarrollo y de innovación. Es lo primero. Lo segundo, pues yo creo que también tiene una implicación preocupante, en el sentido en que, pues en la medida en que se reduzcan el número de participantes en un determinado mercado, en este caso el mercado de los desarrolladores de tecnología de servicios, de equipos móviles para la prestación de los servicios móviles, pues sin duda tiene un efecto en que los precios no van a ser tan competitivos como uno quisiera que fueran, y que son los que justamente de pronto nos llevan en esa dirección de que los precios a los usuarios y las tarifas de los servicios caigan. Entonces, indudablemente eso es algo que no es deseable. No es deseable esas tensiones económicas, geopolíticas, y que espera uno que se resuelvan de la mejor manera posible. Nosotros como América Móvil, pues trabajamos con todos los diferentes fabricantes de tecnología y nos interesa tener la máxima cantidad de opciones en ese sentido. Ok, Juan.
Otra pregunta y es más del contexto hemisférico, ¿sí? ¿Cómo está Colombia, digámoslo, y los proyectos de cable submarino que mencionaste? Veía que algunos pensaría que estaban como contra La Guajira o no sé en qué punto están conectados Los ahí. dos aterrizajes del cable submarino, el cable submarino no di mucho más detalles, el cable submarino de América Móvil, estamos hablando de 17.500 kilómetros, más o menos a 6 kilómetros de profundidad en su lugar más profundo. Y Colombia es el único país donde hay dos puntos de aterrizaje al cable submarino de América Móvil, que están en Barranquilla y en Cartagena. Eso es Okay. un poco, ese mal dibujo que teníamos ahí, eso es. Y en ese, digamos, en esa visión hemisférica, ¿sí? Y pues vi algo de Europa, 900 millones de usuarios, un mercado, digámoslo, bastante grande. ¿Qué percepción, digámoslo, cómo se ve Colombia versus digámoslo, ese grupo de países en donde está, digámoslo, América Móvil? ¿Qué representa Colombia y cómo está el desarrollo de las telecomunicaciones en Colombia versus el desarrollo, digámoslo, de países como México, que es como la casa matriz de América Móvil? Colombia ha sido para América Móvil un país destino de nivel 1 en inversiones. América Móvil ha invertido en Colombia del orden de unos 14.000 millones de dólares en la historia. Y que es al final del día la razón de ser que los usuarios nos han preferido y la razón de ser de nuestra posición de mercado, que en muchas ocasiones pues es altamente criticada, pero es un tema donde esto es una industria que, lo he dicho ya, esta sería la tercera vez, altamente intensiva en inversiones de capital. Las inversiones son enormes y se hacen por delante además, porque pues el dinero se recupera en muchísimos años. Y en ese sentido, digamos, vuelvo y reitero, Colombia es un país importante para América Móvil, en donde es un destino de las inversiones de América Móvil, donde buscamos a toda costa la mayor estabilidad jurídica, que en los últimos años honestamente no ha sido el caso. Y en cuanto al estado del país, yo diría que si nos devolviéramos de pronto unos 6 o 7 años en la historia, Colombia estaba muy a la vanguardia en América Latina, cuando los servicios eran los de voz móvil. Por cierto, recordemos mucho más atrás, al año 94, Colombia fue el último país en América Latina en tener servicio móvil celular, porque fue el último en que se hicieron las licitaciones. Es decir, Colombia muy rápidamente logró sobrepasar a todos sus pares en América Latina, a pesar de comenzar tarde, llegar a un punto de que las penetraciones y el servicio de telefonía móvil tenía muy buena penetración, muy buenas tarifas. El país se ha venido atrasando. El país tiene un retraso importante, especialmente en esta nueva era del desarrollo del Internet de banda ancha, lo mencioné. Hoy en día, más o menos, se estima que el 50% de los colombianos no tienen acceso a banda ancha. Hay una serie de razones para eso. Una forma de superar eso es pues, la banda ancha a través del teléfono móvil. Hubo una serie de decisiones, como por ejemplo la eliminación de las cláusulas de permanencia, que era lo que muchas personas veían que podían renovar su contrato y sacar un teléfono nuevo, etcétera, etcétera. Eso paró, eso redujo las inversiones de las empresas, eso hizo que mucha gente no tenga acceso a un teléfono 4G para poder tener acceso al Internet de banda ancha, por ejemplo. Y muchas de esas medidas, luego vimos el tema del IVA en los terminales, luego vimos varias de esas medidas nos han traído en un tema de retraso. Creo que estamos haciendo el trabajo necesario para volver a salir adelante. Mencioné la ley TIC, mencioné la subasta. La subasta, por ejemplo, fueron 6 años en Colombia sin subasta, de la del 2013 al 2019. Eso, pues, es espectro guardado, en lugar de ponerlo en servicio de los ciudadanos, guardado allá en una gaveta y sin usar. Ese es el peor servicio, el que no se presta.
Ok, perfecto. Hay una pregunta de consejo que hace Eduardo García y dice, estamos en medio de la reactivación, ya digámosle en este momento el retail empieza a tener circulación y seguramente los centros de atención, a los CAPs de Claro, empezarán también a ser uno de los puntos, digámoslo, de visita frecuente de los usuarios como lo es tradicionalmente. ¿Cómo se prepara Claro para una reactivación económica que conlleva un riesgo incrementado de sus clientes y pues esta aglomeración? ¿Cómo la planean gestionar? Muy bien, pues es una excelente pregunta porque pues de hecho también nosotros abrimos ayer no solamente los centros de atención y ventas que venían abiertos, sino también Plaza Claro, a raíz de la autorización que nos dio la Alcaldía de Bogotá de abrir el centro comercial Plaza Claro, de donde les estoy hablando. Y pues realmente ahí es un tema de protocolos, por ejemplo, y usar tecnología, por ejemplo, en el centro comercial, pues hay un contador para el aforo de asegurarnos que el aforo permitido no se supere. En el momento en que se llega a ese máximo, las puertas se cierran automáticamente. Cuando la gente está entrando, pues estamos siguiendo todo el protocolo de que la gente haga en fila cada 2 metros con el distanciamiento, que la gente efectivamente llegue al centro comercial con su tapabocas. A todas las personas que entran al centro comercial por carro o a pie, se les toma la temperatura, o sea, aquí no entra ninguna persona que venga con fiebre. Todos los protocolos de desinfección, gel, todo el proceso, digamos, completo es fundamental. Vuelve y se toma, por ejemplo, aquí en Plaza Claro también hay un centro de atención y ventas, donde vuelve para la entrada a través del centro de atención y ventas, pues hay un segundo control, nuevamente temperatura. O sea, realmente es algo y yo creo, de hecho, pues un poco de experiencia de ayer ver a la gente decir, ah, no, yo aquí me siento seguro. Y yo creo que eso es algo que tenemos que hacer todos. Es responsabilidad de todos los empresarios en el país, sea pequeño, la pequeña y mediana empresa, asegurarse de mantener esa disciplina en su pequeña oficina de 5 personas. Asegurarse de que las personas se estén sentando con la distancia correcta, que se estén haciendo sus pausas activas a lavarse las manos, etcétera, etcétera. Y eso es responsabilidad de todos y cada uno. Pero lo que sí estoy convencido es que no lo podemos dejar de hacer. No podemos dejar de hacer eso porque tenemos que realmente buscar en una forma responsable recuperar la economía. Bueno, Juan Carlos, pues muchísimas gracias por esas palabras de consejo y también como de motivación a la reactivación. Muy interesante y de verdad que claro, pues hoy en día para todos tenemos algún tipo de relación, ya sea hogar, empresa, móvil y en general, pues claro, como siempre es una marca masiva que tiene todo, pues digamos, una expectativa muy importante por los colombianos por incrementar la cobertura y por brindar mejor servicio. Y seguramente estar en ese top of mind tiene ese reto de cuidar como el equilibrio de la expectativa versus la realidad y pues de verdad que tenemos un país por el cual trabajar, por construir una ruta tecnológica y cobertura que permita que todas las soluciones tecnológicas pues evolucionen y tengamos más cobertura y la telemedicina y el teletrabajo pues sean una realidad. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo, por la charla. Santiago, para cerrar, me gustaría como sus palabras. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Realmente, como comentábamos al principio, ha sido el tener una compañía como Claro, fue posible que ese cambio tan rápido que se nos dio a todos, porque fue básicamente en un día en el cual tuvimos que cambiar de trabajar de una forma como veníamos trabajando hace muchísimos años, a trabajar en la casa y a tener este tipo ya de interacciones como esta conferencia. Así que felicitaciones por el trabajo que hacen y que hacia adelante necesitamos que sigan haciendo, porque cada vez más la conectividad, el poder tener datos y que el país esté mucho más interconectado va a ser vital para el desarrollo del país. Muchísimas gracias por
la conferencia. Muchísimas gracias a todos quienes fueron asistentes a esta conferencia. Invitarlos a la próxima, el día 24 de junio a las 5 p.m. Ese día nos acompañará como conferencista invitado Harry Sazón, chef colombiano y adicionalmente empresario de restaurantes. Así que muy invitados todos a esta conferencia. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta conferencia del día de hoy. Gracias nuevamente a ustedes y gracias a todos los que se tomaron este tiempo para estar con nosotros aquí hasta la hora completa, hasta oírse todas las preguntas. Así que de verdad que les agradezco y estoy 100% a sus órdenes en lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Feliz tarde para todos.